Muy buenas tardes para todos. Siendo las 5 en punto de la tarde de hoy, Jueves Santo de 2021, 1 de abril de 2021, damos inicio a nuestra celebración sagrada en la Cena del Señor. Conmemoramos con esta misa la última cena que dio origen a la celebración eucarística y en la cual nuestro Señor nos dejó, además del sacramento augusto de la Eucaristía, también el sacramento del sacerdocio y el mandamiento del amor. Aplicamos la intención principal de esta santa celebración por todos los fieles de la diócesis de Facatativá y por las intenciones de quienes se unen en vivo a la celebración. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Al congregarnos, oh Dios, para celebrar esta sacratísima cena, en la cual tu unigénito, cuando iba a entregarse a la muerte, encomendó a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno y el banquete de su amor, concédenos, te rogamos, que por la celebración de tan sagrado misterio obtengamos la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor
dominical. Mientras tenemos las lecturas del día, los invito a pensar que acabamos de rezar el Gloria que se había silenciado durante la Cuaresma. Con esta fiesta del Jueves Santo comienza el Triduo Pascual. Con esta celebración vespertina de la Cena del Señor termina la Cuaresma e inicia el Triduo Pascual. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para ustedes el principal de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de los hijos de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año. Lo escogerán entre los corderos o los cabritos. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo coman. Esa noche comerán la carne asada a fuego y comerán panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comerán así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y se lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será la señal de ustedes en las casas donde habitan. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante ustedes, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día memorable para ustedes. En él celebrarán fiesta en honor del Señor, de generación en generación, como ley perpetua lo festejarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cáliz de bendición es comunión de la sangre de Cristo. El cáliz de unión es comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz de bendición es comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí una tradición que procede del Señor y que a mi vez les transmití, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía.
Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Por eso, cada vez que comen de este pan y beben del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios para que digna y competentemente anuncie tu santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó donde Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: Uno que se bañó no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos. Es que él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprenden lo que hice con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di ejemplo para que lo que yo hice con ustedes, ustedes lo hagan también. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados en el Señor. El Jueves Santo siempre tiene para nosotros la riqueza de ese hecho constatado por el cuarto Evangelio, por el Evangelio de San Juan, y que hoy leímos al inicio del texto proclamado. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Lo que Jesús instituyó en la última cena fue el memorial de su sacrificio. Aunque al otro día habría de tener lugar ese sacrificio, Él, usando el ritual antiguo de la cena de Pascua, que los judíos celebraban devotamente año tras año, según el ritual que oímos en la primera lectura, en vez de cordero, toma el pan,
lo parte y lo distribuye diciendo, esto es mi cuerpo. Y el vino, que no faltaba en esa cena, recibe en vez de las bendiciones comunes una nueva significación, una nueva calidad. Reparte Jesús el vino diciendo, este es el cáliz de mi sangre. Agrega, para que todos lo sepan allí, los presentes, les encargo que hagan esto en conmemoración mía. Les da la orden, hagan esto, háganlo en conmemoración mía. Este año quisiera destacar la idea del memorial. Resulta que todas nuestras celebraciones en la Iglesia Católica han heredado del ritual antiguo de los judíos eso que se llama el memorial. Para la mente de un judío, recordar es traer al corazón el pasado y hacerlo de verdad presente a tal punto que allí mismo se celebra. De tal manera que todos tenían que sentir en la cena de Pascua cada año que vivían la liberación que sus padres en la antigüedad habían vivido al salir de Egipto. Y por supuesto que rituales como esos van perdiendo un poco su contenido y su sentido, pero cuando llega Jesús, tomando ese ritual le da la plenitud y precisamente porque ordena a sus apóstoles, a los 12, que lo hagan en memoria, en conmemoración suya, indica a la Iglesia que ese es el verdadero acontecimiento y ese el verdadero memorial. Cuando la Iglesia hace memoria de la muerte y de la resurrección de Cristo, en el santo sacrificio de la misa, actualiza, hace presente ese misterio y lo vive como en primera persona. Nuestro Señor Jesucristo entregó su cuerpo y su sangre y los entregó en una cena ritual. Al otro día lo hizo en la plenitud del día y en la Pascua más solemne del año que todos los judíos celebraban. Pero a nosotros nos quedó, con el mandato de los apóstoles, la orden de perpetuar este sacrificio hasta el final de los tiempos y la calidad del memorial. De tal manera que cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, no simplemente recordamos en el sentido inmediato de la palabra lo que pasó el Viernes Santo, sino que lo hacemos presente. Como por poner un ejemplo que todos entienden, cuando uno participa de la Sagrada Liturgia, en la Eucaristía está como en primera fila, frente a la cruz de Jesús. Está como María y Juan, al pie de la cruz, recibiendo el fruto de la entrega de Cristo, su sacrificio total. Y eso es lo que hace que la Eucaristía sea algo tan respetable y tan rico. Pero también el que celebra la Eucaristía con las debidas disposiciones, por supuesto, se pone en el lugar en el que la Pascua de Cristo se celebra íntegra, no solo su muerte, sino también su resurrección. De tal manera que los que participamos del altar celebramos de verdad, como viendo los acontecimientos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto siempre necesitará que nosotros nos vinculemos físicamente, que nosotros estemos en el lugar donde se está celebrando el santo sacrificio. Y si en estos tiempos de pandemia hemos hecho todo el esfuerzo del mundo para comunicarnos con ustedes también por estos medios y para ofrecerles la oportunidad de participar de alguna manera, no queremos que quede en ninguna conciencia la idea de que es lo mismo celebrar y participar por vía virtual, por las redes sociales o por otro canal o medio de difusión, que la presencia física unida a la de la comunidad cristiana que celebra. De hecho,
nuestro Señor Jesucristo se las ingenió para que en la liturgia católica, en la liturgia que Él inauguró el Jueves Santo, su presencia se realice de múltiples formas. El Señor está de verdad presente cuando se reúnen los bautizados, porque como lo dijo, donde dos o más, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor se hace presente cuando se proclama su palabra y también cuando se predica, como en este momento, en su nombre y en la medida, por supuesto, en que el predicador repose y explique la doctrina cristiana, la doctrina de 2000 años y no las novedades de los últimos siglos. Está presente el Señor en el santo sacrificio, como lo acabamos de decir, de una manera absoluta y real y absoluta. Eso quiere decir que cuando el sacerdote pronuncia las palabras de Cristo sobre el pan y el vino, el pan realmente deja de ser pan y se convierte en el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Aunque las apariencias de pan permanezcan, la sustancia se transforma. Por eso la Iglesia llama a este misterio la transubstanciación. Aunque permanezcan las apariencias, el sabor, el olor quizá, el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. En un cuerpo vivo, evidentemente, es decir, un cuerpo con sangre, con alma, y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, con su divinidad. Él es hombre pero Dios, Dios pero hombre, Dios y hombre a la vez. Lo mismo pasa con el vino. El vino puede conservar su olor, su sabor, su color, pero después de las palabras de la consagración deja de ser vino y se convierte en la sangre del Señor. De tal manera que mal hace quien llama vino a lo que contiene la copa, porque la copa no contiene nunca más ya vino, sino la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y repito, según la doctrina católica, sangre viva de un ser vivo, una persona viva, de tal manera que es la sangre y el cuerpo y el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se hace de verdad presente en la Eucaristía y ese es, por antonomasia, el misterio de su presencia. Jesús resucitado nos sale al encuentro en la Eucaristía, en su palabra, en la comunidad cristiana, pero sobre todo en la Eucaristía. Y finalmente, Jesús está presente en el ministro, es decir, en el sacerdote que preside la asamblea, que preside la reunión de los bautizados y que celebra la Eucaristía. Está presente en él porque le ha confiado este misterio mediante un sacramento que lo graba indeleblemente en su ser hasta el punto de que el sacerdote es marcado, es grabado, es estructurado profundamente como sacerdote en el presente y para la eternidad. El sacerdote, por eso, además de todas las consideraciones que deberíamos hacer sobre su propio cuidado y responsabilidad personal, para todos ustedes, es signo de la presencia de Cristo. Y aunque nos trate con cercanía y con afecto, aunque se preocupe de nuestra realidad, muchas veces de los sufrimientos que le presentan, aunque comparta tantas cosas, de todas maneras, es presencia de Jesús resucitado en medio de todos. De esta manera, la liturgia católica vive de esa gracia que, por no tener otra palabra más precisa, llamamos el memorial, y que se realiza de manera múltiple, no solo como un recuerdo de un acontecimiento pasado, sino como un acontecimiento que se trae al presente, en el que Cristo hace su sacrificio, en el que Cristo se sacrifica, no otra vez, sino la única vez en presente,
por la salvación del mundo y nosotros somos involucrados en esa celebración sagrada. Muchas consecuencias importantes deberíamos sacar de esta reflexión, como por ejemplo, no nos pertenece. La Eucaristía como memorial solo pertenece a Jesús y solo la Iglesia puede administrarla, de tal manera que ningún grupo puede atreverse a decirnos cómo celebrar la Eucaristía, o por qué no cambiamos esto, o por qué no nos arrodillamos cuando otros están de pie, o nos sentamos cuando otros están arrodillados. En fin, ningún grupo tiene ese derecho. Solo la Iglesia, representada por el Papa y los obispos en comunión con él, que son la prolongación del colegio de los apóstoles de Pedro y de los 12. En segundo lugar, tampoco el sacerdote es dueño de la Eucaristía. Aunque se ha invitado a participar de ella de manera tan íntima que represente a Cristo para sus fieles, de todas maneras tiene que celebrar la misa de acuerdo con el ritual aprobado por la Iglesia, sin agregarle cosas, sin suprimirle cosas. Y todos ustedes deben saber esto para que disciernan también en dónde están recibiendo la plenitud de la gracia y dónde en cambio no. Sería imposible decir que uno pregona la validez de la Eucaristía cuando se ha separado del Papa o de los obispos en comunión con el Papa. Hoy en día proliferan grupos y personas que con todo el respeto mencionamos, pero que en su separación del Papa y de los obispos han puesto gravemente en riesgo la validez de sus órdenes, incluso si antes eran ordenados sacerdotes en la Iglesia Católica, porque con el misterio de la Eucaristía no se juega. Sospechen y tengan cuidado de misas a domicilio y de otra clase de prácticas semejantes que muchas veces no tienen fundamento. A todo sacerdote hay que exigirle, si no lo conocemos de mucho tiempo atrás, licencias ministeriales firmadas por su propio obispo. Y al obispo tenemos que conocerlo como un obispo en plena comunión con el romano pontífice. Pero sin lugar a duda, la consecuencia más importante de todo esto que acabamos de decir viene del hecho de la transubstanciación. Cristo realmente se hace presente en el sacrificio del altar y el sacramento de su cuerpo y de su sangre es un sacramento de la presencia real de Jesús resucitado. Aprovecho que por estos medios, según las indicaciones de la Santa Sede, vemos la totalidad de lo que se llama el presbiterio y señalo hacia el sagrario, para que todos ustedes sepan que el cuerpo sacrosanto, sacramentado de nuestro Señor Jesucristo se deposita en los sagrarios, en todas las iglesias del mundo. Pueden ustedes pensar cuánta soledad tiene que soportar nuestro Señor en los sagrarios cuando de nuestras mentes escapa la noción de que Él está realmente presente por falta de fe, por exceso de ocupaciones y preocupaciones o por simplemente el afán de divertirnos. O cuando falta en nuestro corazón el deseo de acompañarlo, el deseo de pasar tiempos con Él. ¿Qué puede sentir Jesús? ¿Por qué pensamos tanto en nosotros y no pensamos en Él, que precisamente en este sacrificio nos dice todos los días: yo me entrego por ti, yo porque te amo, te he amado hasta el extremo, hasta el punto de dar mi vida por ti? Terminamos meditando solo por un momento el tercer misterio gigante que nos regala el Señor
en el día de hoy. Y es que tanto la Eucaristía como el sacerdocio se viven en la comunión de la Iglesia, que es una comunión de amor entrañable, de amor divino regalado a nuestros corazones por el Espíritu Santo que se derrama en ellos cuando por la fe y los sacramentos nos hacemos discípulos del Señor. Jesús lo dijo en la última cena y dio ejemplo, como ustedes lo acaban de escuchar. Nos tenemos que servir los unos a los otros, nos tenemos que dar los unos a los otros, nos tenemos que poner a disposición los unos de los otros. Y en el conjunto de las enseñanzas que Él precisamente en la última cena dio el mandamiento nuevo, que Él mismo dice, es un mandamiento que existe siempre, pero se los doy de esta manera: ámense los unos a los otros. Y le agrega, como yo los he amado. Como yo los amo, ámense ustedes. De tal manera que lo que vemos en la Eucaristía, lo que hace Jesús por nosotros entregándose, es lo que tenemos que hacer por los que nos rodean, por nuestra propia familia, por los que en la calle encontramos, en nuestro trabajo. Debemos estar siempre en actitud de donación, amándolos. Así parezcan inferiores, que muchas veces el inferior es el más grande en el reino de los cielos, amándolos con el amor de Jesús. Eucaristía, sacerdocio y mandamiento del amor son motivo hoy para que entremos en este momento en alabanza, en acción de gracias, en reconocimiento de la grandeza de Dios. Como les dije antes de las lecturas, con esta celebración salimos de la Cuaresma y comenzamos el Tríduo Pascual. Desde hoy hasta el domingo celebramos como si fuera un solo día, una fiesta, la fiesta de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos ahora la Santa Misa, hoy con variaciones porque no hay lavatorio de los pies, pero de corazón ofrezco mi servicio, la predicación que continuamente hago para transmitirles el amor de Dios, las celebraciones que hago y mis oraciones, como el gesto de que continuamente quiero estar en actitud de lavar los pies de todos aquellos que el Señor me ha encomendado. Y al final no terminaremos con una procesión solemne al monumento, como hacemos todos los Jueves Santos, sino que concluiremos con la bendición habitual. Sin embargo, a cada uno se pide hoy trasladarse con la mente, trasladarse de corazón, a donde hay sagrarios solitos, y decirle a Jesús sacramentado: yo te amo, yo te amo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame de mi pecado.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien como verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a ti como primera víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, los fieles de la diócesis de Facatativá y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el día santo en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento
de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual hoy, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés,
Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de gratitud y de afecto, en esta conmemoración sacratísima del Jueves Santo, digámosle al Padre la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de El cuerpo y la nosotros. sangre de nuestro Señor Cordero Jesucristo, de Dios, que quitas el pecado del mundo, al recibirlo ten nacido para piedad la de vida nosotros. eterna. Cordero de Jesucristo, Dios, Hijo que del Dios quitas el vivo, pecado del que por mundo, voluntad del Padre, danos cooperando la el paz. Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre, dice el Señor. Cuantas veces hagan esto, háganlo en memoria mía. El cuerpo y la sangre de Amén. Cristo.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que de la misma manera como nos alimentas en la cena de tu Hijo en esta vida, podamos ser saciados también en la eternidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.